Hola. Amigos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 14 de la historia de Dragon Ball, Una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, escribí que el hecho de ser fuerte y saber cómo luchar correctamente no es más que un pasatiempo para Gohan. No es algo que se toma en serio y por defecto tiene su atención. Sabiendo cómo es el personaje en la historia original, podía no haber ningún conflicto con esto. Pero como he comentado antes, no me gusta esa actitud en el personaje y menos teniendo en cuenta que mejor que mucho sabe cómo han sido las cosas, los enemigos y si bien no enemigos, seres que no son muy buenos que se diga y que se pueden encontrar fuera de ese planeta. Que no haga nada para poder estar preparado para defender la Tierra es bastante patético, es de mal gusto y más sabiendo que casi se entrega a la ignorancia dejándole todo a los demás como si fuera incapaz de hacerlo. Como he comentado, tengo algo pensado para tratar ese comportamiento y como exhibí en un Cap pasado, podría terminar igual que su padre solo que esta vez por su falta de compromiso con respecto a proteger a las personas que dice querer. Desde este punto, voy a tratar eso, pero como he dicho no es algo que vaya a estar haciendo por un largo tiempo. Bueno, en realidad sí. Pero dado a que los sucesos relacionados con Goku en la otra línea de tiempo se van a dar de cierta forma a la par, me voy a concentrar más en lo principal. Por otro lado, si han seguido la historia, saben sobre lo que Goku le pidió a Sengoku. Con esto, es de pensar que Gohan estará preparado para enfrentar lo que tengo pensado, pero como se darán cuenta en el desarrollo de la historia, no será así. Simplemente, es algo que dejará a un lado y más cuando Goku se regrese a su casa. Se darán dos cosas y dado a que arreglaré todo a fin de que sea el máximo responsable de lo que pase en la Tierra tenga un mayor peso en él y en las decisiones que no solo van a tomar los personajes involucrados en la historia, sino que a fin de remarcar por mucho el peso y papel importante que tenía Goku para que todos estén bien. Sé que podrían desear que pase a la parte más interesante y por esto, a la otra línea de tiempo, pero como he comentado, todo está ligado. No es relleno o algo así y por lo mismo está eso de la máquina de gravedad. Tengo pensado que se enfrente a alguien muy, pero muy fuerte y la única forma posible que pueda llegar a darle un poco de pelea es si se desarrolla esta parte. Como he dicho, no será algo que se extienda por demasiados caps, tengo otras cosas de las cuales escribir y me interesan mucho más que esta parte, pero no puedo pasar esto y ya. Bueno. Espero que disfruten del Cap, si les gustó me dejan saber en los comentarios cómo estuvo el Cap. Asimismo, pueden dejarme saber cómo va el dibujo. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 14. Primer día de trabajo. Se le había dado 2 semanas antes de poder empezar su nuevo trabajo. Bueno, podría ser posible que fuera menos tiempo dado a lo que ese hombre le había dicho. Sin embargo, bien le había dicho que como máximo ese sería el tiempo que tendría que esperar para recibir la llamada. Sea como sea, no había tenido una prisa demasiado grande. No la había tenido así. No con esto significaba que no le interesaba el trabajo. No, claro que lo deseaba y estaba bastante emocionado con eso, podía ir con su hijo a su casa y podrían continuar sus entrenamientos sin ningún tipo de problemas con los alimentos y otros servicios que deberían de tener. Lo sabía bastante bien, así que eso era algo importante en lo cual estaba bastante emocionado. Solo era quedado a lo que le había pedido al dragón para así poder continuar sus entrenamientos, poder pasar tiempo con su hijo. Eso era algo que podría llegar a ser dentro de bastante tiempo bajo su percepción dado al tiempo que iba a pasar dentro de esa máquina. Por lo mismo, era algo por lo cual no tenía demasiada prisa y mucho menos dentro de las primeras horas luego de salir del lugar. No, habían transcurrido días dentro de la máquina y había servido bastante para hacerse más fuerte. Era tanto así que había logrado asimilar completamente ese poder en su forma de Super Saiyajin Blue ascendido y no solo eso, sino que en todo ese tiempo en la máquina se encargó de pasar por el mismo entrenamiento otra vez y así hacerse con ese poder al cual podía acceder al forzar su cuerpo a esos límites. Había estado haciendo lo mismo que había hecho hace días en el planeta de Bells. El hecho de permanecer tanto tiempo sin hacer nada en esa forma le daba la oportunidad de no preocuparse tanto por los efectos negativos que pueda tener. Bueno, en realidad una vez que se aburría o simplemente pasaba mucho tiempo con esos libros, llego a pensar que debería de haber no solo una forma más rápida de conseguir que su cuerpo asimilara ese poder,
sino que también debería de ser mucho mejor para sí mismo. No había pensado demasiado en ello, pero era claro que debería de encontrar esa mejor forma para así crecer más rápido en su poder. Su cuerpo había disminuido casi la mitad de volumen que tenía antes y podría estar con ese poder por bastante tiempo, así como poder sacar mucho más poder. Sin embargo, no era como que estaba pensando mucho en eso. No, por el momento mientras estaba en la habitación con su hijo solo se había dispuesto para poder lograr asimilar ese poder y había logrado hacerlo hasta ese punto. Cuando el chico lo dejó solo tuvo la oportunidad de continuar en su mismo entrenamiento, así como poder continuar su lectura. En ese tiempo casi había logrado asimilar completamente todo ese poder en su cuerpo sin sufrir ningún cambio, desgaste por el hecho que su musculatura era mucho más de la habitual. Sin embargo, como ya se había dado cuenta solo era cuestión de tiempo para poder asimilar por nueva vez ese poder, como no lo haría. Solo le había costado unas pocas semanas, casi un mes reducir bastante la musculatura, el desgaste en esa forma. Por lo tanto, era claro que podía hacer tal cosa, así que para conseguirlo solo necesitaba pasar unos días en la máquina. Podía conseguir eso en cualquier momento cuando volviera a entrar a la máquina. Por lo mismo, había estado pensando en simplemente dejar de entrenar hasta el día siguiente. No dentro de la máquina. No, fuera de la misma. Había ganado unos resultados bastante buenos y si bien podría conseguir más, estaba seguro que para cuando tuviera que comenzar su trabajo, entrenando por la misma cantidad de horas dentro de la habitación en estos días, estaba seguro que podrían ser 3 años de entrenamiento. Así que, estaba bastante bien. No necesitaba pasar todo tiempo dentro de esa máquina. Por lo menos, iba a dejar el lugar para poder hacer otras cosas, al menos hasta cuando su hijo pudiera llegar. Sin embargo, cuando salió se había encontrado con ellos que se dirigían al lugar. Por ello tan pronto como consiguió algunas cosas con ayuda de su hijo, volvieron dentro de la habitación con él mismo. Había continuado sus entrenamientos con su hijo menor, así como con el mayor y su hija. A cada uno le dedicaba un día y cuando tocaba luchar con alguno de ellos dejaba su transformación de lado, pues las cosas no iban a ser muy justas. Ciertamente, ninguno de los dos podría resultar una amenaza o quien podría golpearlo. Sin embargo, la transformación aumentaba bastante su capacidad de reaccionar, su visión, velocidad. Era cierto que disminuyendo su ki bastante se hacía más débil. Sin embargo, en lo referente a eso iba a su poder, reacción, visión, su reacción se mantenía exactamente igual. Poder moverse de una forma normal como podría hacerlo con su estado normal era algo complicado de hacer. Es más, considerando las cosas y más en una situación como esa, ciertamente, al tener el control de su poder podía hacer que las cosas fueran más controladas, pero la diferencia iba a ser demasiada y poder hacer algo como eso podría ser complicado. Recordaba cómo con el pobre de Krillin había utilizado esa transformación aumentando su poder de poco en poco. Las cosas no habían salido bien, de no ser por 18 terminaba matando a su amigo. Por lo tanto, por más bajo que podría tener su poder en esa forma podía ser demasiado para alguien que no estuviera al mismo nivel o al menos, un poder superior. Por lo tanto, estaba seguro que estar en esa transformación iba a hacer que se encontrara los movimientos muy lentos e iba a ser tan lentos que iba a terminar impacientándose, prefería evitar tal cosa. Por lo mismo había bajado a su estado normal. Además, se suponía que estaban entrenando de esa forma para lograr que su estado normal no dejara de aumentar su poder. Era de su conocimiento que esto tenía bastantes beneficios. Diablos, justo por lo mismo había logrado asimilar todo ese poder sin problema alguno, el hecho que su estado normal sea tan fuerte, que tenga su habilidad de poder continuar haciéndose fuerte y sacar más poder tanto como podrían tener si entrenaban correctamente. Así que, era de su conocimiento que deberían de entrenar en su estado normal lo más posible a fin de que él mismo pueda continuar aumentando más y más su poder. Sea como sea, entrenaba en su estado normal como sus hijos y cuando tenía que realizar sus entrenamientos con su nieta, podría estar transformado no importaba. La chica no era muy fuerte y no podría esperar medirse con él por el momento. No, eso era algo muy tonto, de verdad. Bueno, no era como que estaba luchando con la chica en los primeros días. No, solo le había estado enseñando algunas cosas, algunos movimientos que debería de conocer para comenzar a crecer como artista marcial. Había hecho que la chica pasara por los entrenamientos que él había pasado cuando era niño.
Bueno, al menos casi todos, pues no había puesto la chica a preparar la tierra, sembrar y cosechar. No, simplemente había hecho que la chica pasara por meditación, entrenamientos físicos, movimientos y demás. Solo cuando pasaron algunas semanas y la chica había logrado poder moverse sin problemas, cuando pudo hacer una cantidad considerable de repeticiones en los entrenamientos físicos, había pasado a entrenar con ella teniendo combates con la chica. La misma había logrado hacerse bastante fuerte con el entrenamiento que había tenido y estaba bastante emocionado por saber qué tan fuerte podía llegar a ser para cuando tuvieran que salir de la máquina. La chica continuó mejorando, así como sus hijos. Él mismo lo estaba haciendo luego de haber logrado completar la asimilación de todo su poder. Pasó por ella nuevamente, volvió a aumentar tanto como se le era posible su poder y había adquirido una apariencia bastante similar a la de antes, a lo que lo era su hijo menor cuando el chico se transformaba a su forma de Super Saiyajin de tercer grado. Solo que a diferencia del chico no simplemente había crecido un poco. No, había crecido casi unas 10 pulgadas, así como su cuerpo había crecido en volumen. Su cabello se había erizado tanto que bien se pensaba que iba a alcanzar una siguiente transformación, la fase 2. Para ser más específico. Sin embargo, no sucedió. Aún así, estaba bien. Consideraba que intentar alcanzar más transformaciones con esa forma en la cual estaba en ese momento podía llegar a ser imposible. Al menos eso era de pensar, sin embargo. El hecho de poder forzar su cuerpo tanto como podría hacer al estar en su forma de Super Saiyajin era un indicativo que bien se podría lograr conseguir. Por supuesto, conociendo esta forma de poder aumentar su poder bien no podría importar conseguir esa transformación, de eso no tenía la menor duda. Al fin de cuentas, bien podía llegar a tener mucho más poder de continuar haciendo el mismo proceso que estaba haciendo en ese momento. El desastre que había causado aumentar tanto su poder fue tal que la dimensión donde estaban en ese momento se estremeció y diferentes dimensiones se dejaron ver por la expulsión de poder del Saiyajin. De haber continuado aumentando mucho más su poder era muy posible que la dimensión donde estaban terminaría rompiéndose completamente por el poder del hombre. Todos dentro habían estado seguros, y la inexperta e inocente Pan no sabía del todo lo que estaba pasando. Pero ver cómo el cielo por pedazos se destruía y dejaba ver un color diferente era algo sorprendente. De no ser por los terremotos que habían sacudido todo el lugar hubiera pensado que todo el lugar estaba temblando. Ya había tenido el pensamiento que su padre era alguien increíblemente fuerte con sentir una parte del poder del hombre, sin embargo, al poder sentir el poder del hombre de esa forma tan desatada solo había podido asombrarse del poder del hombre. A sí mismo pensó y dudó si podía llegar a alcanzar ese poder. Era cierto que el hombre tenía muchos planes para él, que el hombre le había dicho que tenía bastante potencial como para superarlo y las pruebas era más que suficiente teniendo en cuenta que tenía poco más de 11 años de edad y podría golpear a Majin Buu sin ayuda de nadie. Sin embargo, el poder del hombre que lo estaba aumentando con cierto cuidado bien podría ser algo que no podía superar, casi estaba seguro de eso. Como no podría, la diferencia de poder era simplemente ridícula. Solo un dios podía alcanzar esos picos de poder y no cualquiera, sino uno como Beos que en más de una ocasión había demostrado lo fuerte que era y así que era lo suficientemente fuerte para simplemente vencer a su padre hace años atrás, sino que incluso cuando su padre había alcanzado un nivel mucho más alto, aún continuaba teniendo un poder mucho más grande que el hombre. Así que, era claro que el hombre no estaba al alcance de cualquiera. Por lo tanto, un poder como el que tenía su padre solo podría ser sofocado por una deidad como esa o bien, alguien que tuviera un poder increíblemente alto. Dudaba que pudiera haber alguien más además de lo que ya conocían que pudieran llegar a ese nivel de poder. Claro, recordaba que había escuchado de Broly, un Saiyajin que hace unos años había hecho que su padre y Vegeta tuvieran que unir fuerzas para poder someterlo. Diablos, incluso tuvieron que fusionarse. Sin embargo, hace tiempo que su padre había logrado superar por bastante el nivel de poder que tenía en ese entonces. Estaba seguro que en estos momentos su padre era mucho más fuerte que el hombre. Por supuesto, si lo que le había dicho su padre en esa ocasión era cierto. El hombre podría llegar a ser superado por ese Saiyajin. Sin embargo, mientras eso no pasara su padre continuaría siendo mucho más fuerte, no lo dudaba en lo más mínimo. Por lo tanto, su padre era mucho más fuerte que el hombre. Saber eso era algo bueno, admiraba al hombre y saber que él mismo era tan fuerte era algo que lo emocionaba y lo animaba para seguir adelante con su entrenamiento.
Sin embargo, sentir todo el poder que el hombre podía alcanzar era algo que lo había hecho dudar de la posibilidad de poder lograr alcanzar el mismo poder. Y más teniendo en cuenta que el poder que sentía solo en la parte mortal, la divina estaba en el anonimato completamente para él. Claro, teniendo en cuenta que bien el poder era equivalente al mismo que el hombre dejaba sentir en el momento, era algo de pensar que su poder era bastante grandes. Sin embargo, tener la aproximación de cuánto en realidad era algo que estaba fuera de sus posibilidades. Gohan estaba en las mismas, el poder de su padre era demasiado. Incluso el mismo que estaba mucho más cerca que su hermano para poder alcanzar al hombre dudaba alcanzar ese pico de poder. Ciertamente, era de su conocimiento que lo único que debería de hacer era entrenar y entrenar. Sin embargo, tenía ocupaciones que hacer y no podía dejarlos por hacer tal cosa. Ahora estaba más seguro que estaba en lo correcto en dejar a su padre encargarse de las cosas sin tener miedo a que el hombre dejara de entrenar. No, el hombre tenía un poder increíble y él mismo no estaba haciendo más que aumentar, él mismo aún estaba fuera de su imaginación dado al hecho que no había alcanzado su máximo poder hasta ese momento. Así que, estaba seguro que las cosas iban a estar bien. Por lo mismo, en los días siguientes si bien no simplemente dejó de entrenar, estaba tranquilo sabiendo que su padre se estaba volviendo más y más fuerte. Su recién descubierta pasión por el aprendizaje no era algo que iba a hacer que el hombre pudiera alejarse de su entrenamiento. No, es más utilizaba el tiempo que estaba leyendo para poder hacerse más fuerte, así como poder entrenar a su hija. Cada vez que veía la forma en la que se relacionaban lo hacía recordar ese poco tiempo cuando era pequeño y el hombre lo llevaba en la nube voladora a dar un paseo. De todos esos momentos solo deseaba olvidar el cual el hombre lo había dejado caer a un río y casi terminaba muriendo. Eso fue una experiencia bastante desagradable, de verdad. Sin embargo, había logrado salir bien de esa experiencia, no obstante. Las cosas no fueron tan bien en ese momento. No, había aparecido el hermano de su padre y ese día él mismo había terminado muriendo. Definitivamente fue un mal día en su vida. Se le era increíble que en ese momento, a pesar de ser un mocoso miedoso, había logrado superar a su padre y a su maestro Piccolo sin muchos problemas. De haber tenido un mejor entrenamiento, de haber sido mucho más fuerte, su padre no hubiera muerto en ese momento, su madre no se hubiera quedado sola por un año y así mismo, tal vez no hubiera sido una de sus razones para poder pensar que su padre no sentía nada por ella. Los pensamientos no le gustaron en lo más mínimo y menos con los recuerdos de lo pasado con otros enemigos a los cuales había enfrentado. No, eso no provocaba algo bueno en él. ¿Cómo podía? La tierra, la vida de sus habitantes, de las personas que amaban literalmente estuvieron en sus manos y lo único que fue capaz de hacer fue asentir y pasar página. Eso no estaba bien de ninguna forma, lo sabía bastante bien y no le gustaba. Mientras entrenaba con su nieta, poco a poco fue mejorando así como se fue dando cuenta que el potencial de la chica era más grande de lo que había pensado antes. La chica podía lograr aprender con bastante rapidez, era tanto así que le recordó a Broly. De no ser por un margen de diferencia considerable había pensado que tenían el mismo potencial. Sin embargo, estaba esa pequeña diferencia. Aún así, estaba bien. La chica había aprendido bastante rápido casi todos sus movimientos, por lo mismo se había permitido dejar un tanto de lado su tranquilidad en el entrenamiento de la chica y los días siguientes fueron teniendo combates en los cuales no simplemente esquivaba sus ataques o los bloqueaba. No, sino que también se lo devolvía a la chica que también tenía que aprender a defenderse, acostumbrarse. Uno de esos días, se había dejado llevar demasiado y golpeó a la chica. Eso se sintió un tanto desagradable. Era cierto que la estaba entrenando y en un entrenamiento era algo normal que algo como eso pasara, eso lo había aprendido desde muy pequeño con su abuelo Gohan. Por lo tanto, que la chica recibiera un golpe no debería de ser algo que debería hacerlo sentir mal en lo más mínimo. No, eso era algo que no debería de hacer. Sin embargo, no por eso significaba que se le era agradable. No recordaba haber golpeado a una mujer antes. Bueno, había golpeado a su esposa antes, pero no había sido en medio de un entrenamiento y mucho menos había sido intencional. Simplemente no había medido muy bien su pequeño golpe, un pequeño empujón resultaba en algo bastante exagerado. También estaba su pelea contra esas dos participantes Saiyajin del universo 6.
Había tenido que luchar con ellas y golpearlas muy duramente para poder proteger a su universo, a su esposa, a sus hijos y a las personas que estaban luchando con él en ese momento. Así que, no era por el hecho de desear golpearla. No, no era ese tipo de persona. De nuevo, era de su conocimiento que estaban en un entrenamiento y si iban a continuar entrenando tenía que acostumbrarse a poder golpear a sus hijos. Sí, pues era alguien bastante blando para poder golpear a las personas cercanas a él. Simplemente eso era algo que no iba con él y no le gustaba en lo más mínimo. Por lo mismo, había reaccionado de esa forma tan preocupada. Sin embargo, la chica fue muy diferente. La chica no lloró, soportó el golpe como una digna guerrera y pudo haberse sentido bastante bien por ese hecho de no haber sido por un pequeño detalle, y ese detalle era que se volvió bastante fuerte de repente. El ki de la chica empezó a crecer y crecer tanto que le dio la impresión que la chica iba a terminar volviéndose un Super Saiyajin no muy diferente a como le pasó a su hijo en esos días donde había estado entrenando con él. Sin embargo, no pasó. Los cabellos de la chica si bien se erizaron continuaban siendo negros. Su cuerpo sufrió una transformación al acostumbrarse al poder que la chica estaba expulsando en ese momento. De medir unas 35 pulgadas, la chica pasó a medir 1,15 m. Sus músculos si bien no crecieron demasiado, sí se hicieron mucho más. Sus ojos fueron lo más impresionante, no eran de un color negro como lo había tenido antes. No eran de ese color de ninguna forma. Los ojos eran de color rojo, en ellos se podría ver un enfado que estaba llamado a desatar una inenarrable violencia sobre la persona a quien había osado a llevarla a molestarse tanto. Por eso mismo la chica se lanzó con tremenda velocidad hacia él, tan pronto lo alcanzó y lanzó un golpe que pudo detener sin muchos problemas. Sin embargo, a diferencia de antes que ni siquiera podría llegar a sentir los golpes que había bloqueado antes aún al tener su ki tan bajo para bien ser cerca de unas 30.000 unidades, ahora sí era capaz de poder sentirlo. La verdad, tenía su ki bastante bajo y estaba en su estado normal. Sin embargo, no por eso significaba que la chica pegaba débil. No, la chica se había vuelto bastante fuerte. ¿Qué había pasado? No tenía la menor idea, pero estaba claro que la chica había logrado alcanzar un poder bastante interesante, de verdad. Y más pronto que tarde se dio cuenta que no estaba bajo el control de la chica. Sí, pues había intentado que la chica ganara un poco de conciencia sobre las cosas, sobre los movimientos que estaba haciendo. Sabiendo que no reaccionaba, eso como si estuviera inconsciente, eso fue algo bastante extraño. Al menos, viéndolo desde ese punto de vista, pues bien era de pensar que la chica simplemente estaba envuelta en una ira bastante grande que le nublaba el juicio en el mismo grado que el poder de la chica había crecido. Estuvo más seguro de eso cuando luego de varios minutos de estar intentando que la chica volviera en sí mientras lo atacaba, la misma escupió un rayo de energía que lo cubrió por completo. El ataque fue fuerte, lo empujó del lugar donde había estado con fuerza y asimismo, dañó sus ropas, pero no al punto de poder romperlas. Eran bastante resistentes y la chica así se estaba haciendo más fuerte aumentando ese poder tan grande que había tenido al sufrir esa metamorfosis, no tenía el poder suficiente para poder romper las ropas, así mucho menos su cuerpo. No por eso decidió dejar a la chica controlarse por su cuenta. No, la chica no daba muestra de recuperar su conciencia y asimismo, su poder poco a poco mientras continuaba en ese estado iba aumentando. No era algo malo. No, estaba bien, se supone que eso era una de las razones por las cuales estaban entrenando, deseaba que la chica se hiciera fuerte y el hecho que lo sea era bastante bueno. El problema estaba en que la chica no estabilizaba su poder y eso era muy peligroso para la chica, lo sabía bastante bien. Por lo mismo la envió al mundo de los sueños con un golpe en su nuca. Ver a su hija de esa forma fue increíble de verdad. Su padre le había hablado del potencial de la chica y sabía que ese potencial que había heredado la chica era de su padre, lo sabía bastante bien. Claro, no por eso significaba que él mismo tenía el mismo potencial que ella. No era de esa forma. El potencial que había heredado de su padre era algo que él mismo no tenía. Claro, no por eso significaba que el hombre no podía ser más fuerte.
No, claro que podía hacerlo y hace unos días atrás se había dado cuenta que el poder del hombre había ascendido a un punto donde dudaba que pudiera llegar muy pronto de continuar entrenando, de eso estaba seguro. Así que, era claro que el potencial del hombre si bien era diferente al de él no por eso dejaba de aumentar su poder. Por lo tanto, el potencial que tenía, que había heredado su hija era mucho más que el que tenía. Sin embargo, era un hecho que en algún punto debería de guardar un tanto de similitud con el potencial, el poder que la chica estaba mostrando en ese momento. Estaba seguro de tal cosa. Al fin de cuentas, su caso no era muy diferente al de su padre, así que, era muy posible que el poder que su hija estaba mostrando en ese momento pueda estar dentro de su posibilidad así. Tuviera que esforzarse mucho más para lograr conseguirlo dado su potencial inferior que tenía con diferencia a ella. Por otra parte, a pesar de que su padre le había hablado del potencial de la chica, no había pensado en algún momento que fuera a pasar algo como eso. No, eso era algo que había estado fuera de sus pensamientos, ¿cómo no podría estarlo? No había esperado que la chica tuviera este estallido de poder. Diablos, su entrenamiento estaba recién comenzando, su cuerpo recién se estaba fortaleciendo para poder soportar cantidades de poder más grandes. Así que, se supone que debería de ser algo imposible. Sin embargo, en una muestra de lo mal que estaba con respecto a cómo había juzgado las cosas con su hija, la chica había mostrado no solo un poder increíble a pesar de que recientemente estaba comenzando a entrenar, sino que también había logrado mostrar una capacidad de adaptación al poder que había sacado. Era cierto que el poder que la chica expulsó no fue todo, que fue mucho más y eso no dejaba de ser algo peligroso puesto que no sabía hasta dónde la chica podría aguantar, de ahí que su padre la sacará de combate bastante rápido. Sin embargo, el poder de la chica si bien no era estable por su constante aumento no disminuía haciendo un completo caos. No, se mantenía y ascendía y, su cuerpo en una muestra de que su adaptación al poder se mantenía casi igual a la forma que había obtenido, de no ser por el hecho que se hizo un poco más grande. Los cambios que había tenido la chica no hubieran sido visibles. Incluso entonces, su poder continuó aumentando mientras su padre bloqueaba sus intentos, la chica se mantuvo inalterable en su físico en ese momento. Así que, su adaptación era bastante buena. Por supuesto, no por eso habían dejado que las cosas continuaran desarrollándose de esa forma. No, eso era algo que no habían hecho, su padre había atendido la situación bastante rápido. No muy diferente a su hermano, el poder de la chica lo había sorprendido bastante. ¿Cómo no podría? La chica era mucho más fuerte de lo que él jamás pudo serlo en la misma edad. Claro, era de su conocimiento que a diferencia de la chica no había empezado su entrenamiento a la misma edad. Diablos, en ese entonces su madre quería que fuera como su hermano y por ello, lo había puesto a leer libros tras libro, al menos eso intentó ya que no fue capaz de hacerlo hasta estos días recientes. Además el poco entrenamiento que recibió posteriormente era algo que sin duda no lo iba a dejar que llegara a mostrar sus capacidades. De hecho, que llegara a ser tan fuerte como lo era hasta solo hace unos años atrás, era un milagro, una muestra de esas increíbles capacidades, ese potencial tan grande que tenía y mismo que le fue advertido por su padre. En todo caso, había escuchado que la chica cuando solo llevaba algunos meses de nacida había volado, de hecho. Esa vez la chica se había encontrado desaparecida y era uno de los que la estaba buscando, pero no había sido quien encontró la chica. No, su padre fue quien la había encontrado muy alto en el cielo. Era tanto que la chica había estado muy cerca de dejar la atmósfera y con ello, la chica se estaba aproximando a su muerte. Al fin de cuentas, más allá no se podría respirar. Así que no estaba equivocado al pensar de esa forma. Por suerte, su padre había encontrado a la chica antes de que eso pueda llegar a pasar. Que la chica haya hecho algo como eso sin duda alguna era algo increíble que denotaba su increíble potencial como su padre le había dicho antes. No muy diferente a su padre, pensaba que si la chica continuaba entrenando para cuando tuviera su edad, si no era que menos tiempo considerando que estuvo por algunos años sin entrenar, la chica podría llegar a ser mucho más fuerte de lo que él lo era en este momento. El pensamiento lo hizo sonreír. Dado a que su padre no todo el tiempo tendría la oportunidad de entrenar con él dado a su trabajo, la chica podía entrenar con él. Cierto, el trabajo del hombre no era el cual haría que estuviera desaparecido por mucho tiempo, pero no por eso podría asegurar que no habían días en los cuales el hombre no iba a estar y en esos días,
Tener un compañero sería algo bastante interesante y agradable en ese momento donde tenía una forma de cómo entrenar sin contenerse, sin dejar de entrenar un solo día. Es más, podría llegar a hacerlo por mucho más tiempo de lo que podría hacerlo allá afuera, lo que afectaría bastante su ganancia de poder. Claro, su hermano estaba entrenando. Sin embargo, no estaba seguro de poder contar con el chico para poder continuar su entrenamiento. No, el chico estaba con ellos en ese momento entonces entrenando y al día siguiente no sabían. Bueno, dado a que estaban en una dimensión donde el tiempo pasaba más rápido que allá afuera, era de pensar que solo habían pasado minutos desde que habían entrado y para ellos fueron días. Sin embargo, a eso era que se refería. Mientras estaban dentro no podrían pensar en ello como días normales. Así que, no podría contar con el chico con sus entrenamientos, estaba seguro de ello. Que la chica se hiciera tan fuerte como era posible para ese entonces, haría que ambos pudieran divertirse bastante. Sí, pues se había dado cuenta que a la chica le encantaba pelear, era como él. Se emocionaba bastante con el solo hecho de pensarlo. Estaba seguro de que si esos pensamientos se mantenían, continuaba entrenando en poco tiempo. Si bien sabía que había una considerable diferencia de poder entre los dos, estaba claro que podrían tener una pelea bastante interesante. Era increíble que solo unos días atrás había estado pensando que el potencial de la chica, lo rápido que aprendía, se asemejaba considerablemente a Broly, de no ser por la diferencia más que notable entre los dos. Y ahora, solo unos días después de ese pensamiento, pasaba algo como eso. Era algo interesante. La chica había demostrado un poder bastante interesante que una vez que envió a la chica a dormir intentó pensar en qué significaba ese poder. Claro, no era algo extraño, simplemente esto era un alza de poder bastante grande que había hecho cambiar la apariencia de la chica bastante, cosa que él, sus hijos también experimentaban al expulsar mucho más poder del cual su cuerpo podía soportar, y ya que no estaba acostumbrado al poder, de hecho. Exactamente eso era algo en lo cual había estado ganando en sus entrenamientos en su forma de Super Saiyajin azul. Poder acceder a mucho más poder del que su cuerpo le permitía, por eso tenía consecuencias negativas en sus cuerpos, en su velocidad y durabilidad en peleas. Por lo mismo no era recomendable poder hacer algo como eso. Sin embargo, se había dado cuenta que gracias a sus entrenamientos anteriores, podría llegar a aumentar tanto su poder y hacer que su cuerpo asimilara todo ese poder a la vez que se acostumbraba al mismo. La chica no había pasado por eso. Era cierto que su cuerpo cambió, pero no fue el tipo de cambio que él había tenido incluso cuando el poder de la chica aumentó y obtuvo un considerable cambio. No, los músculos no se hincharon a un punto estorboso que afectara su velocidad, su durabilidad, sus energías. No, la chica no había tenido tal cambio incluso cuando el poder de la chica continuaba aumentando tanto. Era increíble, su capacidad de adaptación estaba mucho más avanzada que la que sus hijos tenían hasta ese momento, era considerablemente similar a como lo era Broly. Era increíble. No había pensado en que la chica pudiera ir tan lejos. ¿Cómo es posible? ¿Qué era ese estado que más que verse en un cambio complejo se mostró más en sus ojos? Tuvo que pensar en ello bastante y pareció encontrar una respuesta a esa pregunta. En primer lugar, la chica no era muy diferente a su hijo Gohan cuando era más pequeño. Él lograba aumentar bastante su poder bastante por el enojo a sí mismo, presentaba una pérdida parcial de su conciencia al momento de estar enojado, lo que hacía que no recordara demasiado qué había pasado. Así fue en su pelea contra su hermano. El chico no había controlado su poder, sin embargo, podría aumentarlo desproporcionalmente. Justo por esto cuando golpeó al hombre le había causado bastante daño. Cuando fue creciendo y mejorando su control del poder, esto fue algo que logró hacer que desapareciera de él para siempre. Así que, en ese sentido podría decir que eran similares ambos chicos. Lo segundo, era que no muy diferente a como pasaba con Broly, la influencia de su bestia interior, es decir, el Osaru, esa parte salvaje y destructiva que estaba dominada en la chica por ser mitad terrícola y más por lo ser alguien del todo criada en un entorno destructivo, en cierto momento se liberaba, dando de esa forma un descontrol y a un aumento exponencial de su poder. Sí, así debería de ser. Era de su conocimiento que solo un Saiyajin tenía ese instinto destructivo y con su cola podría lograr transformarse en unas bestias sin razón, y si bien algunos la tenían, no dejaban de ser una bestia que habían llevado una inconmensurable destrucción a muchos planetas a lo largo de la galaxia donde estaban ubicados.
Así que, era de su conocimiento que esa bestia que la chica llevaba dentro había logrado tomar control de la chica y no muy diferente a como pasó con Broly, con su hijo cuando se transformó por primera vez en aquella ocasión cuando Vegeta estuvo peleando contra él. Simplemente había decidido destruir todo lo que estaba ante él dado sus increíbles ansias destructivas. Asimismo, esto tenía bastante sentido con todo lo que había aprendido en pasados entrenamientos que había tenido donde a través de sí mismo, fue capaz de aprender mucho más sobre su raza. Ahora, gracias a eso mismo podría llegar a tener un mejor entendimiento sobre las cosas y más, sobre el tipo de entrenamiento que debería de continuar. Se supone que debería de continuar su entrenamiento indicado a poder hacerse más fuerte en su doctrina divina así como el hecho que debería de aprender la otra como Whis le había dicho para poder lograr ser más poderoso. Bueno, tenía bastante tiempo, en ese momento no habían pasado un día, al menos fuera de la máquina. Solo habían pasado minutos y así iba a continuar siendo mientras estuviera entrenando en la máquina. Bueno, no por eso significaría que el tiempo no pasaría. Por suerte, sabía lo que debería de hacer y en mayor o en menor medida, tenía un tanto de práctica en sus doctrinas. En todo el tiempo que tenía para poder entrenar con su hija, se había dado cuenta de que tanto su poder y habilidades habían crecido, era increíble. En poco tiempo la chica había logrado obtener unas muy buenas habilidades de pelea y su poder, si bien no se había disparado demasiado, sí estaba siendo mejor usado por la chica, así como, iba creciendo bastante rápido. Era cierto que su poder había crecido bastante rápido, pero el poder de su hija lo hacía mucho más. Eso era algo bastante agradable de saber, de verdad. Era cierto que no compartían la misma emoción por el hecho que su poder estaba creciendo como si podía hacerlo su padre, su hermano. Sin embargo, se sentía bastante orgulloso de que su hija tuviera la oportunidad de ser bastante fuerte. Claro, no deseaba que la chica pudiera olvidarse de su vida terrícola. No, eso era algo que bien podría traerle problemas más adelante. Sin embargo, las cosas podrían llegar a tomar un buen camino, al menos eso pensaba teniendo en cuenta que podría entrenar de esta forma. Solo podrían ser algunas cosas y bien podría ser un mes de entrenamiento cosa que bien haría de la chica a alguien bastante fuerte, sino mantenerse al día con su vida terrícola. Lo sabía bastante bien y le había parecido algo bastante bueno, en los días siguientes, su hija no volvió a pasar por algo como eso. Lo que le había dicho su padre sobre el por qué las cosas tuvieron bastante sentido con el hecho de cómo estaba yendo las cosas. Claro, no era que había pensado que el hombre estaba equivocado. No, el hombre era alguien bastante inteligente y lo estaba haciendo más mientras empapaba su mente de otras cosas que no era pelear, se refería a aprender otras cosas. Eso estaba bastante bien, al hombre le había faltado bastante conocimiento básico e intermedio sobre las cosas y particularmente sobre los descubrimientos importantes de los terrícolas. Sin embargo, en estos días el hombre había aprendido bastantes cosas y logró cambiar bastante. No tanto en su forma de ser. No, el hecho de aprender otras cosas no iba a afectar ni podría afectar la forma de comportarse. Así que, no había cambiado su forma de ser. Simplemente el cambio había sido en su forma de dirigirse, en los conocimientos que poseía. Eso era algo que lo había sorprendido bastante, era cierto que dado a que estaba aprendiendo otra cosa debería de esperar que el hombre pudiera aprender y así mismo poder dejar notar que estaba aprendiendo. No obstante, no había sido capaz de evitar sorprenderse. La capacidad que el hombre tenía para aprender no era diferente a la de él. La verdad, antes se había dado cuenta que el hombre aprendía demasiado rápido. Sin embargo, en esas ocasiones había indicado toda esa capacidad de aprendizaje a sus peleas. Ahora, sin embargo, el hombre no simplemente lo estaba dirigiendo a pelear, eso de poder mejorar el aspecto mental y en lo referente al conocimiento. Y era sorprendente, el hombre lograba aprender las cosas tan rápido como él. No, mejor dicho, esa capacidad de aprendizaje tan avanzada que tenía el hombre en las cosas de peleas y mismas que superaban las mismas por bastante, se mostraban con bastante fuerza en eso también. Había pensado que esos libros de matemáticas, si bien no demasiado avanzada, pero si algo que dudaba que el hombre haya aprendido antes, lo iban a mantener estancado en el mismo lugar y tal vez podía llegar a dejar esa idea de aprender otras cosas a un lado, pero los había aprendido. No le había entregado esos libros ese día. Claro, era cierto que podría llegar a aprender de alguna u otra forma así fuera un poco. Sin embargo,
Solo le había entregado esos libros para que se diera cuenta que no era demasiado agradable pasar el tiempo intentando aprender, que le dejara eso más a él y se dedicara a entrenar para que las cosas pudieran estar bien. Sin embargo, el hombre lo había aprendido, y bastante rápido. ¿Cómo era eso? No podría entenderlo en lo más mínimo cuando se dio cuenta de ello. ¿Cómo podría? Se suponía que eso no era algo que podía ser aprendido de una forma tan rápida como lo hizo el hombre. Eso había hecho que pensara bastante en algo y entonces logró llegar a una conclusión y asimismo, llegó a entender por qué desde pequeño había sido alguien que lograra aprender tan rápido. No era simplemente por el hecho porque a diferencia de su padre, a diferencia de su madre, había heredado mágicamente un increíble potencial intelectual o bien, un coeficiente intelectual tan prodigioso de una forma mágica. No, las cosas no fueron de esa forma. Lo había heredado de alguien y en esa oportunidad tuvo la oportunidad de saber de quién había sido. Era de su padre, de esa increíble capacidad de aprendizaje que tenía el hombre. Claro, antes ya había pensado que su falta de conocimiento era dado al hecho que el hombre solo había utilizado su cabeza para las peleas, pero en ese momento fue algo de lo que pudo darse cuenta y así mismo. Podía llegar a decir que sin duda, otros miembros de su familia, de su propia raza podrían llegar a ser así también. Sí, pues Vegeta había demostrado una capacidad de aprendizaje totalmente superior a cualquier terrícola. Así que, era algo posible que su raza, la raza de su padre más bien no solo sean seres que son buenos para las peleas. No, no. También podrían brillar como nadie en otras cosas, pero el hecho que sus ganas de pelear, de ser más fuerte, lo llenaba y le interesaba mucho más que cualquier otra cosa, hacía que fueran seres subdesarrollados. No solo en lo referente a lo mental, sino que también en lo tecnológico. Al menos eso conocía considerando que Freezer había sido quien había llevado a ellos la tecnología. Ciertamente, teniendo en cuenta que el planeta de donde la raza de su padre venía, había sido destruido hace bastante tiempo y no se podía decir demasiado cómo era su estilo de vida en ese entonces. Sin embargo, al menos en los tiempos recientes, simplemente fueron unos salvajes que disfrutaban destruir la vida de los demás. Así que, no podría decir que estaba equivocado en pensar que ellos no eran quienes que se había dedicado a aprender para poder desarrollar su inteligencia, otras cosas, así fuera para su propio entrenamiento como lo podría ser esta máquina de gravedad. Así que, no estaba equivocado al decir eso. Sin embargo, las cosas eran bastante diferentes en este momento. Su padre era uno de los pocos Saiyajin que habían sobrevivido y era un ser tranquilo que si bien amaba las peleas como pocas cosas, en esta vez había mostrado interés en algo más sea cual sea la razón que lo haya llevado a tal cosa y con ello, logró darse cuenta de mejor forma que no era simple coincidencia que fuera tan brillante como lo era. Asimismo, tenía que decir que las cosas tenían bastante sentido. Se había dado cuenta que su hermano también podría ser bastante bueno para esas cosas, así como aprender bastante rápido cosas como esas, pero se le era muy aburrido. Había tenido que motivar el chico bastante e incluso entonces había logrado quedarse dormido mientras realizaba sus tareas, lo sabía bastante bien. Una vez que se cumplió el tiempo de entrenamiento dentro de la máquina, cosa que fue más de un mes, en total 1 mes y 15 días, salieron de la máquina sin ningún cambio físico. Sin embargo, sí con un considerable cambio en su poder. Estaba satisfecho con los resultados que había obtenido en ese tiempo de entrenamiento. La verdad, le hubiera gustado ganar mucho más poder, pero estaba bien. No podía intentar avanzar más de lo que lo estaba haciendo dado al hecho que era algo imposible de hacerlo al menos por el hecho que no muy diferente a un terrícola su cuerpo antes de dar todo lo que podía para obtener mejoras físicas y en su poder. Debería de pasar por un proceso de calentamiento por decirlo de una forma. Lo sabía bastante bien. Claro, eso no significaba que no se fortalecía. No, claro que lo hacía, pero no por eso iba a dejar de lado el hecho que era considerablemente lento su avance. A pesar de todo, su ganancia de poder había sido bastante buena y más comparado con hace horas cuando había estado entrenando tan bien. Su cuerpo había respondido mejor al entrenamiento y su ganancia de poder actual era prueba de ello. Por lo mismo, estaba seguro que había logrado aumentar más de 300.000 unidades de poder, estaba bastante cerca de llegar a las 400. Claro, era algo que podría ser poco, pero tener la oportunidad de aumentar tanto su poder en tan poco tiempo era algo bastante agradable de saber. Por supuesto, era de su conocimiento que con eso estaba acercándose al poder que tenía hace unos años atrás.
Sin embargo, estaba bien. Era de su conocimiento que no podría simplemente superar el poder que había tenido si no había estado entrenando y mucho menos si el poder que tenía había disminuido. Primero debería de ganar todo el poder que tenía antes y luego debería de pensar en la posibilidad de poder superar ese poder. Así que, estaba bien con lo que había avanzado. Eso sí, con diferencia a su hermano menor, su crecimiento se vio muy poco. Era de su conocimiento que el chico tenía un potencial mucho más grande que el de él. Sin embargo, ese no fue el problema. El problema era que el cuerpo del chico desde antes fue estimulado por los entrenamientos y estaba respondiendo mucho mejor que su cuerpo. Ciertamente, era de su conocimiento que su cuerpo había empezado a responder mejor al entrenamiento y con el tiempo, lo continuaría haciendo hasta el punto que su poder iba a comenzar a crecer al ritmo que había crecido antes, cuando había estado entrenando con su padre para el torneo de Cell, para cuando estaba entrenando con Piccolo previo al torneo del poder. Por lo tanto, estaba bien. Sin embargo, eso no iba a quitar el hecho que el chico logró aumentar el doble y un poco más del poder que había ganado. Eso no fue algo que lo había hecho sentir demasiado bien. A ese paso sin duda lo iba a superar. Diablos, eso era algo de lo cual no le había quedado ninguna duda en los entrenamientos que había tenido en los últimos días. El chico solo había sido inferior a él porque su estado era algo que no le consumía tanta energía a diferencia del chico quien tenía un desgaste que si bien, poco, no dejaba de serlo. Sin embargo, el chico se acercaba y se acercaba más al hecho de poder superarlo. Diablos, si eso debería de pensarlo con respecto a quien golpeara más ya fuera superado por el chico. Sin embargo, el poder era algo que ofrecía bastantes ventajas, de eso no tenía ninguna duda. Aún así, eso no iba a ser para siempre de continuar de esa forma. No lo dudaba en lo más mínimo. El poder que había ganado su hija también era muy sorprendente, había sido la mitad de un cuarto del poder que había obtenido. Claro, no había sido tanto como el que había ganado su padre, su hermano, él mismo. No, la chica apenas si había aumentado su poder en comparación con su ganancia de poder que tuvieron. Sin embargo, ella era muy joven, no pasaba días enteros entrenando como ellos lo habían hecho. No, la chica entrenaba mucho menos y dado a lo que hacía, era justo por lo mismo no había aumentado más sus poderes, era sorprendente que tuviera tal ganancia de poder. Así que no podrían quejarse ni mucho menos. Estaba seguro que si la chica continuaba entrenando como lo estaba haciendo en unos pocos días podía llegar a la mitad de 1.000.000 de unidades. Además, debería de tener el pensamiento que ella recién se estaba acostumbrando a entrenar, estaba seguro que no mejor que él, para cuando superaran los primeros entrenamientos, cuando acostumbraran su cuerpo iban a tomar un ritmo más avanzado en su ganancia de poder y entonces, su avance no simplemente iba a ser estable y rápido, sino que iban a lograr pasar más tiempo entrenando y eso iba a ayudar bastante. Lo sabía, y por lo mismo en los siguientes días continuó yendo a entrenar con su hija, con su hermano y padre. Así pensó continuar entrenando. Sin embargo, no fue capaz de poder hacerlo, de esas 2 semanas que su padre tuvo para poder entrenar y más bien, esperando recibir una llamada, solo fue capaz de entrenar unos 6 días. Estaba bien y la ganancia que obtuvo fue bastante buena. No muy diferente a como había pensado su cuerpo había llegado a reaccionar como esperaba ante los entrenamientos y su ganancia de poder no simplemente había superado la ganancia de poder que había conseguido en su segunda entrada en la máquina, sino que había casi triplicado su ganancia de poder así llegando a establecerse en el ritmo normal donde su cuerpo continuaba teniendo la misma ganancia. Asimismo, en ese tiempo que estuvo entrenando había logrado estar mucho más cerca de poder superar el poder que había tenido. Sin embargo, aún tenía un considerable camino por delante. A diferencia de su hermano no había dejado de entrenar ni un solo día, su sobrina tampoco lo había hecho y ambos poco a poco habían logrado aumentar más y más su poder. Estaba seguro que al ritmo que iba podría llegar a superar a su hermano en poco tiempo y mucho más dado a que había logrado comenzar el mismo método de entrenamiento que su padre seguía. Haciendo ese entrenamiento tuvo la oportunidad de extraer mucho más poder de su estado de Super Saiyajin. Había aumentado su poder tanto como lo había hecho la primera vez y había conseguido aumentar el poder del Super Saiyajin en unas casi 8 veces ese poder. Al menos, eso por el hecho que había logrado aumentar su poder en su estado de Super Saiyajin hasta el 4º grado y había hecho que su cuerpo se adaptara a ese poder cosa que había llevado a que fuera un poder que podría utilizar sin que su cuerpo sufriera un cambio.
Había repetido la misma acción y había conseguido lo mismo otra vez. Y no muy diferente a su padre, lo había vuelto a hacer así logrando poder asimilar más de la mitad del poder al cual había logrado acceder. El poder que había logrado tener era increíble. Tanto era que superaba por bastante a su forma de Super Saiyajin fase 2. Aunque bueno, no podría ser de otra forma. El segundo grado era prácticamente la fase 2, y el tercer grado era el poder de un Super Saiyajin fase 3. El cambio más notorio estaba en el hecho que en el caso de su padre lo había llevado a una transformación que no afectara su cuerpo amén de darle un plus en el poder. Así que, era algo de entender que fuera mucho más fuerte, teniendo en cuenta que había simulado 2 veces el poder del tercer grado del Super Saiyajin. Era de entender que superó por bastante el poder que tenía en esa forma y más al tener en cuenta que había logrado completar el proceso nuevamente antes de que su padre pudiera comenzar su trabajo. Había tenido el pensamiento de no tener que transformarse en su segunda forma del Super Saiyajin, de continuar mejorando tanto su poder al entrenar de esa manera. Y no era para menos, su poder se había hecho tan grande que estaba bastante cerca de poder superar a su hermano. De poder asimilar todo ese poder correctamente como tenía pensado hacerlo, muy pronto superaría el poder del chico. Es más, en esos días siguientes iba a estar entrenando por unos días su forma normal, iba a lograr superarlo, de eso no tenía ninguna duda. Era cierto que de transformarse en su segunda forma era posible que haya llegado a superarlo. Sin embargo, no estaba seguro si su entrenamiento en su primera forma iba a repercutir en la segunda forma, o más bien, lo acostumbrado que estaba, el poco desgaste que tenía en su primera iba a ser el mismo. Así que no había tomado eso en consideración. Sin embargo, no importaba, estaba seguro que podía lograr superarlo en esos pocos días entrenando esas horas. No obstante, su tentación por poder pasar a su segunda forma se había hecho presente con fuerza, pues tenía interés en saber si podría superar a su hermano usando su máximo poder. La verdad, teniendo en cuenta que la transformación no era muy diferente al estado normal, puesto que debería de ser entrenada por su cuenta, era muy posiblemente que no haya aumentado su poder en su segunda forma. Eso eran los pensamientos que tenía. Sin embargo, conocía bastante bien que así eso era cierto, no dejaba de ser como su estado normal, por lo tanto el poder que lograra obtener en su primera forma sería aumentado en su segunda forma. Cuando se transformó, se dio cuenta que no había estado equivocado en ello. Ciertamente, considerando lo que conocía, lo que le había dicho su padre desde que habían empezado a entrenar el pensamiento negativo con respecto a cómo sería al estar en esa forma o bien al usar su máximo poder. Pensar de esa forma no era algo inteligente en lo más mínimo, pero lo había hecho y con razón. Era la primera vez que estaba llevando un entrenamiento serio y así era cierto que debería de confiar en lo dicho por su padre, quien tenía bastante experiencia. No dejaba de ser algo muy cierto que siempre iba a tener un poco de desconfianza al no tener la experiencia para confiar plenamente en lo que le decía. Sí o sí debía de pasar por ello, y en esa oportunidad lo hizo. El entrenamiento que había hecho en su primera forma había repercutido en su segunda forma. Es decir, bien podría continuar entrenando todo el tiempo en su primera forma de la manera en la cual lo estaba haciendo, y eso para que el poder de su segunda forma también aumentara. Eso le había hecho recordar las palabras de su padre. El hombre le había hecho saber que tanto el estado base como las transformaciones tienen un camino diferente para ser entrenados. Eso hacía que bien si pudiera ver cómo ambos estados diferente y el camino para hacerse más fuerte en cada una no era muy diferente. Para aumentar el poder de todas sus transformaciones debería de entrenar su estado base como lo había estado haciendo mientras había estado entrenando. Para poder aumentar el poder de sus transformaciones sin que el poder de su estado normal pudiera crecer, solo debería de entrenar en su primera forma y las demás obtendrían una mejora de su poder. Eso era algo increíble de descubrir y se lo había hecho saber a su padre, quien, al sentir su poder, se había acercado a él visiblemente emocionado y orgulloso de él. No era para menos, el poder que había logrado obtener era 8 veces más fuerte de lo cual lo era en su primera forma misma, en la cual ya estaba bastante cerca de poder superar a su hermano. Así que era de entender que el hombre pudiera estar bastante orgulloso del avance que había tenido. Era un poder sorprendente, de verdad. Con lo que le había dicho su hijo pudo completar mejor su entendimiento de un entrenamiento correcto. La verdad, no era que eso era algo que no tuvo en el pensamiento. No, claro que lo tuvo en el pensamiento y por lo mismo le había dicho eso al chico. Solo era que no había tenido la oportunidad de poder pasar por eso él mismo. Claro, estaba aumentando su poder en su forma Blue,
pero ese estado no era en el cual tenía una segunda forma. Por lo tanto, saber o bien, experimentar eso en sí mismo no había sido posible hasta el momento y así mismo podía no estar tan seguro de ello. De hecho, había pensado poner a prueba eso con el chico y en esta oportunidad todo resultó ser como lo había pensado. Tenía bastante sentido. Al fin de cuentas, se supone que al transformarse se multiplicaba por al menos 50 veces su estado normal, luego al transformarse en la segunda forma era por 8 y para la tercera forma, era unas 4 veces el poder de la segunda forma. Cada una multiplicando la anterior. Así que, lo que le había dicho el chico tenía bastante sentido de verdad. Por otra parte, que el chico fuera tan fuerte como lo era había hecho que en los días siguientes sus entrenamientos se volvieran bastante interesantes, al fin de cuentas. Al final de cada extenuante entrenamiento terminaban teniendo una pelea que sin duda disfrutaban bastante. Para cuando su hermano volvió a entrenar luego de haber tenido casi 3 días sin entrenar, tuvo la oportunidad de luchar contra él y lo había golpeado bastante fácil con todo el increíble poder que había logrado obtener en sus entrenamientos. Gohan no supo cómo sentirse, mal, resignado, bien, patético. Simplemente no supo. Sabía que el hecho de que el chico fuera tan fuerte era algo que al final de cuentas iba a ser algo beneficioso para la Tierra, para él mismo. Sin embargo, ser superado de esa forma no era algo que le había gustado demasiado. No, eso era algo que no le había gustado en lo más mínimo, de verdad, pero las cosas habían pasado. Por lo mismo había intentado esforzarse mucho más para ser más fuerte. Incluso había pasado tanto tiempo como su padre, hermano e hija. Por 2 días lo continuo lo hizo y su poder aumentó bastante. Sí, casi estuvo entrenando un año completo por 2 días. Y su poder llegó a ser lo que era antes, así como poder acercarse al poder de su hermano. Sin embargo, eso fue algo más relativo, pues el chico también había entrenado y aumentó su poder. Así que, prácticamente se habían mantenido igual. Eso sí, el hecho que haya mejorado tanto lo había ayudado para no ser golpeado como si nada por el chico. Claro, la diferencia entre los dos era grande, pero no tanto como para ser imposible de igualar. El chico lo había superado por bastante, sí, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, su forma de luchar había mejorado bastante y no era tan golpeado por el chico, se mantenía considerablemente cercano en ese apartado. Al menos, así lo fue en esos días, pues no podía asegurar que sería los demás. No, el chico podría dejarlo por bastante detrás en poder como lo había hecho en esos días pasados. Así que, estaba muy seguro que podría dejarlo por bastante atrás y entonces sí, le sería increíblemente complicado poder lograr alcanzar al chico. No quería eso y por lo mismo, así como su padre estaba haciendo las cosas mucho mejor, intentó hacerlo. Por lo mismo, se había dicho a sí mismo que continuaría entrenando ese tiempo y para poder aumentar su poder. Sí, su padre se había esforzado bastante para aprender diferentes cosas, comenzar un trabajo que iba a comenzar este día. Así, el hombre estaba demostrando que no simplemente podría ser bueno para pelear, sino que también podía ser bastante hábil en otras cosas. Y vaya que se había dado cuenta, estaba interesado en poder ser como el hombre estaba demostrando poder serlo en este momento. A diferencia de lo que había pensado, la llamada no llegó a cumplirse dentro de las 2 semanas. No, eso no fue algo que pasó. La llamada llegó pasado las 2 semanas y unos días más de estar esperándola, casi fueron 3 semanas. Sin embargo, llegó. No se había molestado por el hecho de tardar tanto. No lo había hecho de ninguna forma, era de su conocimiento que bien eso podría tardar. Además, se le había dicho que lo llamarían en el momento que debería de presentarse puesto que, no se le había dado una fecha en específico para poder presentarse. Así que, no podía molestarse por algo como eso. Además, había estado entrenando con su hijo y se había divertido bastante gracias a ello. Por lo tanto, no tuvo ningún problema con el hecho que la llamada haya tardado tanto. Cuando llegó, tomó el teléfono y recibió la llamada animado como podría estarlo. Se le dio el día y la hora que debería de ir, en 2 días debería de presentarse en el lugar para tener su pelea. Asimismo se le había dicho que debería de dirigirse al lugar donde debería de ir para poder ser dirigido a donde pelearía amén de informarle algunas cosas.
Una vez que llegó el día que debería de presentarse al lugar, vestido con un doggy similar a los cuales llevaba regularmente, solo que de un color azul, y una camiseta mangas larga de color negro, un cinturón del mismo color y unas botas de color negro. Así se presentó en el lugar donde se le había pedido el día acordado y a la hora dada. Con eso no había tenido problema. Diablos, había llegado mucho antes dado al hecho que tenía una técnica con la cual podía llegar a los lugares en prácticamente menos de una milésima de segundo. Así que no le había costado nada poder llegar al lugar. La persona indicada había hablado con él y le había hecho entender las cosas bastante bien. Lo había entendido a la primera, pues no era muy difícil. En primer lugar, eran unas reglas muy similares a las de un torneo. Bueno, al menos casi todas, pues de caer fuera de la plataforma de combate no perdería. No, podría volver a entrar sin muchos problemas. Al menos si su oponente no se lo impedía. Otra cosa que se le dijo era que debería de evitar golpear en puntos vitales que podrían llegar a terminar con la vida del oponente. Eso era algo que no pretendía hacer, ya se lo había dejado bastante claro a la mujer que lo atendió. Por otra parte, también le había dicho que tenía que decir cómo deseaba que se le presentara, el tipo de vestimenta que iba a usar. Eso último le había llamado la atención. Estaba preparado para la pelea y se lo había dejado claro a la mujer, pues había pensado que harían que se cambiara de ropa o algo como eso. Sin embargo, no era nada de eso, solo que al menos para el conocimiento de la mujer, que si la persona no tenía un traje podrían llegar a prestarle uno hasta que más adelante pueda llegar a diseñarlo, enviar a hacer su traje. Que el hombre tuviera su propio traje era algo que no se había esperado. Sin embargo, estaba bien, eso era un problema menos por el cual debería de preocuparse. Con eso, le había dicho al hombre que puesto que esto era un show de televisión tendría que realizar algunas cosas como parte de su presentación. Podría ser desde algunos trucos o acrobacias. Eso fue algo que entendió sin muchos problemas y ya había pensado en hacer una y otra cosa que sin duda podrían llegar a sorprender a las personas, de eso no tenía ninguna duda. Una vez que le fue dicho todo lo que debería de saber, solo tuvo que esperar para que se le llamara para tener su pelea y así estuvo casi por una hora en una habitación sin nadie. Por suerte, no se había quedado sin hacer nada. No, tenía un entrenamiento bastante importante que hacer y por lo mismo tomó ese momento para poder realizarlo. Cuando escuchó que la puerta se abrió, asimismo abrió sus ojos y una mujer muy diferente a la anterior se presentó ante él y así como que le dijo que fuera con ella. El Saiyajin la siguió por algunos minutos hasta que la misma se detuvo próximo a una puerta bastante grande. No se habían detenido frente a la puerta. No, lo habían hecho a un lado de ella y de donde estaban podrían ver a las miles de personas que había en el lugar. Fue sorprendente, era cierto que se había imaginado que a ese programa iban muchas personas amantes de lo que eran las artes marciales. Sin embargo, eso es algo que no había pensado ver de ninguna forma posible, de verdad. Por otra parte, ¿cuántos de ellos podrían brindarle su apoyo al ver en él a alguien con habilidades excepcionales o al menos a alguien que podría realizar un buen espectáculo? No tenía la menor idea de ello, deseaba que fueran bastantes con lo que iba a hacer. Al fin de cuentas eso le aseguraba poder quedarse trabajando en el lugar, eso lo tenía bastante claro. Por lo mismo, se sintió un poco abrumado por la situación. No había hecho algo como eso antes y para hacer todo mucho peor, ni siquiera se había relacionado mucho con las personas. De hecho, apenas y lo había hecho con su familia. Así que, saber si podría ser del agrado de las personas al tratar con ellas, era algo que no podría saber de ninguna forma en la vida. No pasó mucho tiempo desde que estuvo en el lugar para que una voz emitida a través de un micrófono empezó a presentarlo y entonces, la mujer le hizo saber que debería de pasar así como el hecho de hacer lo que le había dicho el hombre. Mientras su nombre era mencionado y un número increíble de cosas y extravagancia que no había esperado, el Saiyajin caminó al frente de la puerta. Tan pronto como lo hizo enfocado por varias cámaras que lo mostraron a través de grandes pantallas sin que el Saiyajin supiera nada. Bueno, él fue capaz de verse en las pantallas y se sorprendió por eso. No había esperado nada de eso. Aunque bueno, si lo pensaba bien era algo que debería de pasar. Al fin de cuentas, debería de pensar en el hecho que esto era un programa de televisión, no podría esperar otra cosa.
Por lo mismo, dejó su sorpresa detrás y como parte de su truco, del espectáculo creó una esfera de energía ante las asombradas miradas de las personas. Con eso hecho hizo algunos movimientos de artes marciales a la vez que la esfera de energía hizo lo mismo. Una vez que terminó su pequeña demostración la hizo alejarse unos pocos metros de él y la hizo estallar. Las personas se sorprendieron bastante con eso. No era para menos, pocas o ningunas veces habían visto a alguien lograr hacer algo como eso. Y mucho más seguros de eso estuvieron los que estaban más cercanos al hombre. Habían visto cómo él mismo había creado eso de ningún lado. Estaban seguros que no habían logrado ver salir eso de algún lado que no fuera de la nada misma. ¿Quién había hecho algo como eso? No recordaban haber visto algo como eso y mucho menos que algo pudiera estallar de esa forma. No solo desprendiendo una considerablemente fuerte onda expansiva considerando que el lugar no había viento, sino que un calor tremendo. En el lugar había aire acondicionado y la temperatura dentro estaba muy lejos de ser caliente, pero cuanto eso estalló se podía sentir increíblemente caliente. Así que estaba seguro que no era algo que se había preparado a fin de poder impresionar. Al menos eso era de pensar teniendo en cuenta lo que habían visto hacer al hombre en ese momento, pues era de su conocimiento que algo como eso no podría ser más que un truco como esos otros que se realizaban en el lugar. Así que, algún tipo de preparación debería de haber en eso. Se supone que así debería de ser, pues lo que vieron, lo que sintieron no era algo que simplemente podría ser algo que se preparó antes. Al fin de cuentas, se supone que bajo un ambiente controlado no deberían de estar cercanos a pasar por algo como eso. No, eso fue algo considerablemente peligroso desde su punto de vista. El Saiyajin lo sabía bastante bien, eso no era un estúpido truco como se podía pensar, pero dado a que esas personas no podrían creer que eso podría hacer polvo una roca. Así que, como era un simple truco, había servido bastante bien. Y el hecho que se habían callado fue algo que le había dicho bastante bien que se había ganado su atención, eso estaba bastante bien. Por lo mismo, decidió llevar las cosas mucho más allá y hacer todo más interesante y ganárselo mucho más con sus trucos. Por lo mismo, había desaparecido y aparecido en la plataforma. Todas y cada una de las personas, las cámaras, el narrador no dijo nada por segundos intentando comprender a dónde había ido y él mismo quien estaba narrando, había dicho que se había marchado, que había desaparecido ante el hecho de tener que participar. El hecho de ser un novato a su parecer lo hacía a alguien bastante fácil de poder vencer. Así que, el hecho que se marchara del lugar no era algo que estaba fuera de las posibilidades. Muchos estuvieron de acuerdo con el narrador, pero pronto algunos se dieron cuenta que no se había marchado. No, el hombre estaba en la plataforma esperando por su oponente de brazos cruzados sin verse amenazante. Pronto las personas que habían descubierto su posición habían mirado donde se encontraba y terminaron dándose cuenta que no se había marchado. No, simplemente había llegado a la plataforma sin que ninguno de ellos pudiera lograr darse cuenta en qué momento se había movido. Era increíble, la velocidad del hombre estaba en un nivel completamente diferente, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. O al menos eso se podía pensar, pero puesto que todo eso eran trucos que se estaban realizando, solo fue por medio de un truco que se realizó como una forma de poder hacer más interesante la figura del hombre, la presentación del hombre. Y lo habían conseguido por mucho. Estaban tan impresionados que incluso el mismo narrador se había sorprendido tanto que una y otra vez se había preguntado en qué momento había llegado a acercarse a la plataforma, pues no lo había visto. La mujer, el mismo hombre que lo había contratado y estaba viendo todo por medio de su propia pantalla, se sorprendió bastante por lo que había hecho el hombre. No habían preparado nada para el hombre. Todo lo había hecho él por su cuenta. Solo si el hombre demostraba ser alguien capaz en su primera pelea estaban dispuestos a poner parte de su creatividad para que él mismo lograra ascender. Era cierto que ya antes había logrado darse cuenta de que el hombre no era como otros. No, él estaba muy alejado de tal cosa. Sin embargo, no por eso significaba que podía hacerlo igual de bien en una pelea. Por lo mismo, ahora no estaban demasiado lejos de simplemente estar en una pelea de prueba con el hombre. Así que, solo cuando lograra superarla podrían llegar a poner más de su parte para que el hombre lograra volverse una estrella de su programa. Por el momento, el hombre no tenía nada preparado y con ello hacer que se viera mucho más sorprendente. Al menos no otra cosa que no fuera la presentación que se le había dado al nadador para que hablara de él.
Sin embargo, en los trucos eso era algo que no se había preparado para él. No, no lo había hecho en lo más mínimo, sin embargo, el hombre había logrado hacer algo por su cuenta. La verdad, el hombre le había hablado de que conocía una y otra cosa. No obstante, lo que el hombre había hecho fue algo que no se había esperado y así mismo. Tampoco se esperó de ninguna forma que el hombre lograra terminar con su oponente en menos de 10 minutos, la pelea que si bien, corta, no dejó de ser interesante. No, el hombre mostraba unas increíbles habilidades de pelea que habían sido tan extensas que había logrado someter y bajo llave en varias ocasiones a su oponente y él mismo, bien no tuvo demasiado que hacer. Se había salvado por los pelos de haber sido vencido mucho antes. Asimismo, por lo que vio, por lo que otros vieron juraban que no había sido golpeado por el hombre. Lograba esquivar sus ataques con una facilidad que él mismo se había molestado hasta el punto de que en un intento por golpear al hombre, bajó fuera de la plataforma y buscó una silla. El Saiyajin se sorprendió por eso. No había esperado que el hombre hiciera tal cosa y esperó que el hombre simplemente dejara eso en el suelo o al menos el referí pudiera decirle algo al hombre para que soltara la silla. Incluso le había preguntado al hombre si se podría hacer eso. El referí le había dicho que sí, por supuesto que se podría hacer. Eso lo había sorprendido. No se le había dicho tal cosa o sí, no lo recordaba. Sin embargo, el hecho de haber visto, escuchado al referí decir que el hombre podría utilizar la silla fue algo que lo sorprendió. Asimismo, tuvo que defenderse del hombre y su silla quien buscaba golpearlo a como de lugar al ritmo que era apoyado por otros. Por suerte y para no sentirse totalmente miserable, había recibido el apoyo de algunos que deseaban verlo ganar. No se habían decepcionado como lo habían deseado, pues terminó venciendo el hombre y tan pronto como terminó, dejando inconsciente al hombre de un solo golpe. Sí, fue en un lugar pensado para ello, pero no por eso fue algo que se dejó de lado. Fin. 14.